Más de uno puertollano. Pues con un clásico del rock, como dice nuestro querido Camilo, vamos a terminar esta mañana de viernes porque como siempre, pues toca sección contigo. Eso. Pues esta canción se llama Aquí viene el ruido. Ah. ¿Sí? Como Feel the Noise, ¿no? De un grupo que se llama Quiet Riot, ¿Sí? Que se hizo muy famoso con esta canción y que seguramente todos la tenemos en nuestra memoria musical porque la hemos oído 1000 veces en televisión, en los anuncios, en el cine. Yo creo que con esa sola canción estos tuvieron para vivir toda su vida. Toda la vida, sí. Y es que el tema que he traído hoy se llama ruido cerebral. Uh-huh. ¿Sí? Fue una cosa, digamos, como un tema que me lo encontré de pronto dentro de un artículo que estaba leyendo y decía de pronto el que escribió el artículo decía, no sé qué, y es que el ruido cerebral, no sé cuál, tal. Y dije yo, ¿y eso qué es? Y entonces me pareció interesante y comencé a investigar y entonces descubrí que es uno de esos temas que por defecto es fácil. Sí. Y es fácil porque sabemos que está ahí, pero no tenemos ni pajolera idea de qué es. Efectivamente. No sabemos exactamente todavía qué es. Entonces, para que nos entendamos, he traído unas ilustraciones para que se sepa más o menos. Pero una ilustración muy simple es, ¿tú te has parado alguna vez cerca de cables de alta tensión? Ay, sí. Y oyes sí, ese sí. bzzz, Sí. pues eso es un ruido de base, lo que se llaman ruidos blancos. Pero hay cosas que producen ruidos blancos de toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, los equipos de sonido, Uh-huh. ¿sí? Cuanto mejor sea el equipo de sonido, menos ruido de fondo tiene. Eso en sonido se llama el hum. Uh-huh. ¿No? Y si tú compras un buen equipo de sonido, te viene especificado la potencia de salida, no sé qué. El hum es del 0,01%. Cuanto más volumen le pongas, más posibilidades de que oigas ese que suena así, Pepe. ¿Ves? Esto me recuerda a las emisoras de la radio también. Exacto, es parecido al ruido parásito Sí. que se produce en las emisoras de radio. Eso sí ya a ti no te tocó, ¿sí? De que cuando tú llegas y tenías un televisor y se iba la señal, la pantalla se ponía llena de puntitos blancos y hacía este ruido. ¿Ves? Sí, pues sí que me tocó, Eso. ¿eh? Sí que me tocó. Eso, ¿ves? Entonces, todos esos se llaman ruidos de fondo, ruidos de masa. El origen es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en los equipos de sonido, por eso te viene marcado cuánto es el hum, es porque la estructura electrónica puede producir este ruido básico. Entonces, cuanto menos tenga, más calidad tiene el equipo de sonido. Pero en la televisión, lo que tú oyes ahí no es una emisión, sino que son todos los rayos gamma que vienen desde el que se impacta contra la pantalla fosforescente de la televisión y deja esos punticos y hace el ruido. Sí. ¿Sí? Bueno, pues el cerebro tiene un ruido de masa de fondo, Uh-huh. permanentemente. ¿Sí? Pero por lo que he leído, aunque en todas partes te hablan de ruido cerebral, parece que hay dos tipos de ruido cerebral. Sí. Uno, el que vendría a ser el equivalente al del equipo de sonido, el hum, que simplemente suena porque funciona. Sí. Si tú lo enciendes, hace hum. Si tú lo apagas, no hace hum. ¿Sí? El cerebro, teóricamente, como no lo puedes apagar nunca, siempre estará haciendo hum,
de fondo. Y ese hum se produce, ese ruido cerebral de fondo se produce porque las neuronas nunca están inactivas, siempre están con una actividad mínima, aunque sea su actividad eléctrica básica, y eso produce una especie de ruido, ¿sí? Otra forma de ese ruido es porque las neuronas en un momento dado se despiertan unas y le mandan un mensajito a las otras, que se despiertan a su vez, y de pronto se despiertan 3 o 4 diciendo, ¡eh! Nosotros hacemos coro aquí en esta canción, ¿no? Porque las neuronas continuamente están como comunicándose unas entre otras. Sí. A veces se comunican en susurros, dice el autor, y otras se gritan. Y entonces ese ruido de fondo sube y baja en intensidad a lo largo del día, de la noche, porque es más fácil medirlo, dicen ellos, cuando estás en reposo. ¿Sí? Estás tranquilito así, te has hecho un mindfulness así, ya no me acuerdo, ¿no? Así, así. ¿No? Y entonces el cerebro entra en reposo y entonces pueden detectarse. Y se ha visto que, por ejemplo, se despierta una parte, le manda un mensaje a la otra, de pronto se despiertan 3 o 4 y se mandan mensajes entre sí, y entonces eso produce una fluctuación. A veces hay más ruido de fondo, a veces hay menos ruido de fondo, ¿sí? Ahora, nosotros en principio no escuchamos esa cacofonía de actividades, ¿no? Ni percibimos que tengamos una consecuencia de que las neuronas estén en ese punto. Claro, el problema es que cuando uno piensa en ruido cerebral y lo buscas en el Google, te salen otros tipos de ruidos, que los tiritos, que los zumbidos, que los no sé qué, que los ruidos en la cabeza, que en un principio sí que nos pueden molestar. También nos hablan de el ruido y el cerebro, ¿sí? Entonces todos sabemos pues que el ruido sí que lo oímos físicamente, lo que seríamos el ruido ambiental o el ruido sonoro, pues nos puede afectar. Y sabemos que hay ciertos niveles en decibelios que si solo sobrepasamos, pues eso nos puede producir alteraciones tanto en nuestra salud física como en nuestra salud mental, ¿sí? Y también sabemos que, por ejemplo, ruidos entre hasta 65 decibelios los toleramos muy bien, de los 80 para arriba ya nos produce una molestia, pero de 110 para arriba siempre nos va a producir una alteración, sobre todo si son frecuentes o consecuentes con alguna vez. Por ejemplo, los que tienen esa maravillosa idea de irse a construir una casita al lado de la pista del aeropuerto y después pretende que quiten el aeropuerto porque el ruido de los aviones no los deja dormir. Claro, no tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, volviendo al cerebro, ese ruido básico tiene 1000 nombres, ¿sí? Hay unos muy bonitos como ruido blanco, otro ruido básico, pero uno que me encantó fue este que se llama función cerebral por defecto. Ajá. ¡Guay! Eso sí, así como yo, ¿no? ¿Sí? Y entonces dicen que al denominarlo de esa manera sí se puede caracterizar una forma de estudio de cómo afecta o qué función hace, porque es que el tipo que decía dice, ha descrito eso, ¿ves? El cerebro está ahí, con un permanente. Hay momentos en que unas neuronas se activan, se comunican con otras, hay otras que como un efecto coral, se activan todas al tiempo, o aquí, y ese. Entonces, esa fluctuación, ¿sí? tiene que tener algún tipo de patrón, ¿sí? En principio no han podido encontrar un patrón verdadero, sino como una especie de caos organizado. Sí. Y ese caos organizado adquiere una forma de regularidad que se va a transformar en una manera de tener una función cerebral coordinada. También una de las explicaciones de que a veces se activa aquí, a veces se activan varias, es que el cerebro no funciona de manera lineal, sino que funciona de manera fragmentada. Ginás, que es un neurofisiólogo muy famoso, colombiano, entre otras, Mira. es el que ha descrito que la información del cerebro, de alguna manera, siempre pasa por el hipocampo cerebral y como si fuera un abanico hace barridos, así,
¿no? Y barre todo el cerebro al mismo tiempo, haciendo que en ese barrido lo que tenga que activarse aquí, aquí y aquí se activa, lo que no, y así sucesivamente. Entonces parece ser que ese tipo de funcionamiento hace que se activen redes cerebrales que facilitaría nuestra adaptación al medio al hacer esos barridos y repartir la información en el cerebro. Eso. También eso hace que de alguna manera mantenga un sincronismo y que las funciones de las distintas partes del cerebro funcionen todos como un conjunto de una manera organizada. Esto es como el cuento de la teoría del caos y la física cuántica. Sí. ¿Sí? En micro es un desorden que no entiende nadie. En macro tenemos un orden que sí lo podemos entender y que funciona como un relojito. Estamos bien de tiempo, el reloj funciona, hablando de relojes. Este reloj hace lo que quiere. Hace lo que quiere. ¿Ves? Ahora, están comenzando a hacer una serie de técnicas, mira el nombrecito trae, técnicas de neuroimagen multivariadas. Pues súper fácil para que te acuerdes. Sí, facilísimo. Sabrá el divino putas qué cosa es eso, pero entendemos que pueden ser, por ejemplo, tags con contraste que se utilizan para hacer actividades de medición fisiológica neuronal, ¿sí? Y entonces tú lo que ves es que un tag con un ordenador súper potente te produce una imagen de cómo está funcionando el cerebro en ese momento. Lo mismo ocurre con la resonancia magnética. Se hacen ahora resonancias magnéticas con tags, con ordenadores de alta velocidad que te hacen y te muestran dónde está consumiendo oxígeno, dónde hace azúcar, dónde qué, ¿verdad? Y te muestra, cuando tú piensas, entonces ¡pum!, se ilumina aquí, pero para eso necesitas unos aparatos especiales. Y entonces de esa manera, ¿no? se ha registrado que partes del cerebro, cuando estás en reposo, partes del cerebro que deberían estar durmiendo, sí, no están durmiendo, están activos. Y entonces dice uno, esta función basal, por defecto, pues, ¿qué tiene? ¿Por qué sigue activo cuando se supone que no? ¿Por qué se comunican unas con otras para tratar de mandarse información y mantener esa función fluctuante permanente? Pues dicen que eso es importante para que ciertas funciones cognitivas básicas se mantengan. ¿Sí? Y entonces eso hace también que se abran canales de comunicación entre diversas partes del cerebro que hacen que podamos seguir funcionando. Y también hace que durante la noche, mientras dormimos, que creemos que hemos dormido toda la noche de un tirón, pues nanay cucay, no ha sido así. ¿Sí? Durante la noche tenemos una serie de microdespertares que pueden durar desde pequeños, unos pocos segundos, hasta un minuto, de los cuales no somos conscientes, ¿sí? Y creemos que hemos dormido toda la noche tan tranquilamente, sí, y se originan en ese ruido cerebral fluctuante, ¿sí? Entonces ellos decían, bueno, pues genial, esto parece una actividad aleatoria de las neuronas, ¿sí? Y entonces ahora dice, bueno, pero ¿para qué sirve esto? Entonces parece ser que es una forma de mantenerse alerta el cerebro para informarnos de que tienes que despertarte un momentico porque tienes muy bajito el oxígeno, por ejemplo, claro, o tienes muy alto el CO2, o necesito procesar un recuerdo y para que se baje de esa memoria RAM a la memoria REM, sí, ¿sí? Pues tienes que despertarte un segundo y volverte a dormir. ¿Sí? Eso también ha hecho que en la temperatura ambiental influya en esa serie de microdespertares y en esa actividad aleatoria cerebral. Entonces se ha dicho que es cierto, las temperaturas cálidas hacen que tengas un sueño más continuo, más sabrosito, pero reduce la actividad de ruido cerebral, ¿sí? Y entonces dice, bueno, ¿y qué? ¿Duermo mejor? Pues no. Resulta que han extrapolado esa investigación a la muerte súbita del lactante. Sí. ¿Sí? Y entonces han visto que si el niño duerme en un ambiente un poco más frío, ese ruido cerebral aumenta. Y al aumentarse, detecta esos fallos en la función. Ellos dicen que una cosa que puede pasar perfectamente es que cuando el cerebro, de alguna manera, nota
porque tiene un fallo, intenta despertarse, pero la falta de ese ruido cerebral hace que no sea capaz de despertarse, por lo tanto no detecta el aumento del CO2 y el niño puede morir. Ay, por Dios. Entonces, eso de que tenga el niño una habitación calientita, qué rico, mira lo que hace, no. Mejor templadita. Es mejor que esté un poquitín más fría para que ese tipo de micro despertares se den correctamente durante la noche. Pepe, ponnos algo. Estamos quietos. Todo el mundo tranquilo. Sí. Claro, seguimos, que Pues seguimos nada, charlando. pues todavía no hay algo, todavía no hay algo. Es que, claro, créeme que no me crees. Me retiro dando un giro de argumento y de guión. Hace tiempo que lo intento y no me atrevo. Deberías haberlo cerrado porque no me acuerdo cómo se llama esta canción. Camino sin fuerzas. Ruido de fondo. Claro, es que por eso fue que me la encontré. Sí. ¿no? Porque andaba buscando algo que dijera ruido de fondo. Y nunca mejor ¿no? dicho. Y encontré esta que es de Sidecar, que es un grupo español. Sí, Aunque aquí no se dice Sidecar, sino Sidecar. sí, somos ¿no? muy de De verlo eso, tal cual. ¿no? Y la canción es muy bonita y se llama así, Ruido de Fondo, en la cual él dice que el amor que le da esa persona a él lo mantiene constante como un ruido de fondo permanente en su vida. Ujú. Muy romántico. Sí, un poquito. Sí, eso. Bueno, ahora, otras cosas, pasándonos al otro extremo de la vida, Sí. dejando la muerte súbita del lactante, que sigue, en cierta medida, sigue siendo un misterio. ¿Sí? Porque tú todavía no has tenido hijos, pero los míos han pasado por todas las técnicas habidas y por haber Sí. para evitar la muerte súbita del lactante. Hombre, eso está bien, ¿no? Mira, al principio te decían, túmbalos así. Sí. Después te decían, ponlos a dormir en posición de ranita. Ujú. Después te decían, no, lo ideal es ponlos a dormir con el culo para arriba. Después te decían, ahora te han dicho que lo que tienes que hacer es dormirlos como les dé la gana al muchachito y la almohada un poquito elevada. Vaya. Bueno, Pero aún así, hasta que saquen otra cosa. hasta que saquen otra cosa o descubramos realmente por qué pasa la muerte súbita del lactante. Pero estos dan una explicación que es razonable y que puede ser, pero hay un millón de causas distintas posibles. Sí. Eso. Pero una cosa también que se ha encontrado es que ese ruido de fondo, conforme van pasando los años, va aumentando. Entonces, yo me puse a pensar. A veces me da por ahí. Sí. ¿no? Y entonces dije yo, si a los niños pequeñitos la falta de ruido de fondo no les produce esos microdespertares para mantenerse alertas y evitar que el organismo deje de funcionar correctamente, ¿por qué a los mayores no les pasa exactamente lo mismo, pero al revés? Es decir, tienen más ruido de fondo para tener más microdespertares, para que esa hipoxia natural nocturna con aumento de CO2 que nos da a todos con la edad y que es mayor, cada vez seamos mayores, ¿sí?, nos produzca más microdespertares y nos diga tengo que hacer y seguir, ¿no? Así que puede ser una alternativa, ¿no? Lo único que sí se dieron cuenta es que la falta, ese ruido de fondo permanente, aumentado, sí que puede producir pequeñas alteraciones en el sistema cortical del cerebro que se puede traducir en algunas circunstancias como una causa responsable de pérdidas cognitivas asociadas al envejecimiento. Hombre, también tienes que pensar también que asociado al envejecimiento perdemos neuronas y nuestra corteza cortical, el córtex cerebral se adelgaza porque hemos perdido, ¿sí? O tenemos una mala circulación, o tenemos arteriosclerosis, ¿sí? O nos vamos haciendo gilipollas con la edad. Que también puede ser. ¿eh? Pero puede ser una causa de una desaceleración de las respuestas del comportamiento o de las oscilaciones en la capacidad de concentración. Lo que no saben todavía es cómo podemos hacer para que ese ruido cerebral se matice, ¿sí? Y entonces no nos afecten esos eventos cognitivos. Bien, también dijeron, bueno, vamos a ver cómo es el ruido cerebral en los autistas.
Sí. Acuérdate que hace unos días tuvimos Eso el es. Día del Autista, que no es una enfermedad, sino una condición, Ujú. ¿sí? Y entonces descubrieron que los autistas tienen un aumento del ruido cerebral básico, pero sobre todo, no tanto del básico ese del... no, sino del oscilante, Ujú. ¿sí? Y entonces eso hace que ciertas habilidades se enlentezcan y otras se exalten. De ahí podría ser la explicación del famoso niño autista genio, Sí. que ahora está tan de moda en la televisión. Sí, sí, sí. Sí, La verdad es que sí. acuérdate, el Good Doctor, lo de Efectivamente. Bright Minds y ahora la película de Wolfgang, Sí. ¿sí? Todos son exactamente la misma edad, niño autista genio que destaca. Pero de esos, pues yo no he visto muchos en mi vida. Yo ¿sí? tampoco. Sí, porque claro, acuérdate que eso es un espectro, es decir, hay una gama de poquito y una gama de muchísimo. ¿Sí? Pero bueno, pero puede ser que esas variaciones tengan una influencia en ese sentido, ¿sí? Ahora, los estímulos, tanto visibles, auditivos, olfativos, por los implican que ese estímulo se puede ir repitiendo como un ruido de fondo. Y entonces de pronto, dentro de ese ruido de fondo, se puede traducir en que he soñado algo que me decía, me huele a un bistec a caballo más rico que me comí el otro día, ¿no? Y dices, ¿por qué habré yo pensado en eso? Pues porque ese ruido de fondo también parece que produce ciclos de reverberación en su interior. Sí. Que eso también es una de las formas que tiene el cerebro para guardar recuerdos, ¿sí? Acuérdate que el recuerdo, cuando está en la memoria RAM, ¿sí? Es un recuerdo difuso, volátil, pero después fabrica una proteína que es lo que almacena como si fuese un archivo permanente. ¿Ves? Bueno, y de una de las otras cosas que estaban hablando ahí es que ese ruido cerebral básico... Perdón, que no vamos a ir. Mira, tengo un ruido blanco, tengo un ruido blanco aquí. Un segundo. A Tiene ver. un ruido blanco. Sí. Ah, Ese ruido blanco que había por el fondo. claro. Bueno, cumpleaños feliz, ¿por qué, Camilo? Feliz. ¿Quién cumpleaños? Pues aquí la socia. Claro, es que a la pobre no tenemos puesto micrófono porque No, ella viene de no. oyente, una oyente más. Claro. Pero hoy es cumpleaños de Marta. Claro, y le damos derecho de que se ría más hoy de mí todo lo que quiera. Sí, ¿verdad? Hoy tiene vía libre. Pues nada, oye, desde la familia de Onda Cero y de Más Puerto Llano, ahora que Pepe nos ha puesto este ruido blanco, te felicitamos el cumpleaños y esperamos que pases muy buen día. Gracias, muy amables. Eso. ¿Cómo Muy te ha bien, cortado muy bien. Pepe? Ha dicho, es que aquí tengo que ponerlo mira, yo. Pepe es Gracias, genial. Pepe. Pepe es genial. Sí, cuando él estuvo la primera vez aquí, Sí. el día que nos dijo que se iba, ¿sí? La música que traje, ¿sí? Era una canción colombiana, una cumbia colombiana que se llama Pepe. Anda. Ah, ¿Eh? ya se parece. Y Que voy a decía, agarrar- no es que Pepe no sepa bailar, no es que Pepe no baile, es que sabe bailar. Bueno, lo Dice la intenta, ¿eh? canción. Tú no lo has visto, Pero pero... es que él con los mandos es una maravilla. Eso sí, olvídate. Para eso es una maravilla. Sí, desde luego. Bueno, pues volviendo a nuestro ruido. Que no tenemos mucho tiempo porque No, ya este nos tiempo- queda un minuto. Ya, lo que nos queda es mucho para decir, porque en realidad sabemos muy poco. Todo esto son hipótesis basadas en hallazgos, pero no dejan de ser supuestos. Ujú. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos que una de eso de que se formen esos ciclos repetitivos con los estímulos dentro del ruido blanco del cerebro, Sí. es para que puedas optimizar la codificación y recuperación de los recuerdos. Bueno, ¿Qué mira, que te voy a cortar porque ya no tenemos más tiempo. Ya, pero a ver, es que ese reloj, madre mía, del amor hermoso. 30 segundos tenemos, así que nos Eso. despedimos. Pues nada, en realidad ya lo único que decimos es, vamos a ver si en el futuro eso sirve para algo. Pues sí, esperemos que sirva para algo. Pero bueno, entre ruidos, cumpleaños y que nos llega a la hora de irnos, nos despedimos y volvemos el lunes como siempre a las 12:20 aquí en Onda Cero Puerto Llano. Eso.